Hay una pregunta que muchos llevan en silencio. Una pregunta que aparece en los momentos más inesperados, cuando el ruido del mundo se detiene por un instante y algo dentro de ti susurra con una urgencia extraña. ¿Quién era realmente Jesús antes de todo? No el Jesús de los cuadros, con luz dorada, ni el de las frases enmarcadas en las paredes de las iglesias, sino el Jesús que despertaba con frío en una aldea polvorosa, el que sentía hambre por la mañana, el que escuchaba a su madre llamarlo con su nombre en arameo desde el patio de una casa pequeña, el que tenía callos en las manos antes de tener cicatrices en ellas. Si alguna vez te has preguntado cómo era realmente su vida, si alguna vez has deseado entender la humanidad detrás de la divinidad, entonces lo que estás a punto de escuchar fue hecho para ti. Porque hoy no vamos a hablar sobre Jesús desde afuera. Hoy vamos a despertar a su lado. Vamos a respirar el mismo aire que Él respiró. Vamos a sentir el mismo sol sobre la piel, los mismos callos en las manos, el mismo peso del mundo que Él cargó desde mucho antes de la cruz. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar para siempre la forma en que ves al hombre que partió la historia del mundo en dos. Abre los ojos. El primer sonido que escuchas no es un coro celestial. Es un gallo en algún lugar de la aldea, seguido del canto de otro más lejos. Y luego el murmullo de voces femeninas que ya llevan un rato despiertas, preparando el fuego para la primera comida del día. El olor que llega a tu nariz es una mezcla de madera quemada, sin harina de trigo molida a mano y el perfume seco del polvo de piedra caliza que impregna cada rincón de este lugar. Estás en Nazaret, año aproximado, entre el 10 y el 20 de nuestra era, y no eres un adulto, eres un niño. Tienes quizás 8, 9, 10 años, y durmiendo a unos pasos de ti, sobre una alfombrilla de paja y lana comprimida, está Yeshua, el hijo del carpintero, el niño que los vecinos conocen como un chico callado, serio para su edad, con una memoria extraordinaria para las escrituras y una capacidad para hacer preguntas que deja a los adultos sin respuesta. Bienvenido a Nazaret. Esto no es lo que imaginabas. Lo primero que necesitas entender sobre Nazaret en el tiempo de Jesús es que no era lo que la imaginación religiosa ha construido durante siglos. No había calles empedradas, ni fuentes de mármol, ni ningún rastro de la grandiosidad que asociamos con el mundo antiguo. Nazaret era, según los registros arqueológicos excavados en el siglo XX por el equipo del arqueólogo israelí Yardenna Alexandre, una aldea de entre 200 y 400 habitantes, construida en piedra caliza gris sobre una ladera rocosa en la región de Galilea, a unos 350 metros sobre el nivel del mar. No aparece mencionada en ningún texto histórico relevante anterior al Nuevo Testamento, lo que explica la pregunta sarcástica que Natanael hace en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 46. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Esa frase no era solo un insulto. Era el reflejo fiel de cómo el mundo de esa época veía esa aldea, como un punto invisible en el mapa, un lugar sin importancia, sin historia notable y sin presencia política ni económica relevante. Y sin embargo, desde ese punto invisible iba a salir la persona que partiría la historia del mundo en dos. Las casas de Nazaret eran estructuras bajas, construidas con bloques de piedra caliza sin pulir, unidas con barro y paja. Los techos eran planos, hechos de vigas de madera, cubiertas con ramitas y barro compactado, tan resistentes para el peso de quien caminara sobre ellos como para retener el calor durante las noches frías del invierno galileo, cuando la temperatura podía bajar hasta los 4 o 5 grados. No había ventanas de vidrio. Las aberturas en las paredes eran pequeñas y estaban cubiertas con telas gruesas o maderas toscas para bloquear el viento. La mayoría de las familias
vivía en una sola habitación principal, dividida en dos niveles. El nivel superior, que ligeramente elevado, era donde dormía la familia, y el nivel inferior, cercano a la entrada, era donde los animales domésticos, principalmente asnos, cabras y ovejas, pasaban la noche para generar calor adicional. El olor de esa convivencia era permanente y lo impregnaba todo. La ropa, el cabello, los alimentos, las paredes. No había manera de escapar de él, porque no existía la categoría mental de que hubiera algo de qué escapar. Era simplemente la vida. Tú te despiertas en esa habitación y a tu lado se despierta él. Yeshua ben Yosef era conocido en su aldea principalmente como el hijo de Yosef, el Nagar, palabra aramea que ha sido traducida como carpintero, pero que en realidad designaba a alguien que trabajaba con madera y piedra, lo que en la Galilea del siglo I significaba principalmente un constructor, y un artesano que levantaba estructuras, reparaba techos, fabricaba puertas, marcos de ventanas, yugos para asnos, arados y posiblemente mesas y bancos. La distinción moderna entre carpintero y albañil no existía. El nágar hacía de todo lo que implicara manipular materiales de construcción con herramientas. Y en una región en constante desarrollo como la Galilea, bajo el dominio de Herodes Antipas, había trabajo constante. Séforis, la capital administrativa de Galilea, estaba siendo reconstruida en esa época a menos de 6 kilómetros de Nazaret, lo que probablemente significaba que Joseph y quizás el joven Yeshua caminaban regularmente esa distancia para trabajar en los proyectos de construcción de la ciudad, lo que significa algo que pocos han visualizado claramente. Jesús creció al lado de una ciudad cosmopolita grecorromana, no en aislamiento rural absoluto. Escuchó griego en las calles, vio mosaicos, columnas, teatros. Conoció la cultura del imperio desde cerca, desde muy joven. Pero en Nazaret, esa mañana, la realidad es más simple e inmediata. Joseph ya está de pie. Escuchas el sonido inconfundible de las herramientas siendo revisadas, el golpe suave de un formón contra la palma de la mano para medir su filo, el roce de una piedra de afilar contra el metal. María, que en arameo era Mariam, está en el patio exterior preparando la primera comida del día. Pan ácimo o fermentado, dependiendo de la época del año. Quizás aceitunas en salmuera, queso de cabra endurecido, higos secos si los había. El desayuno no era un momento prolongado. Se comía rápido, de pie o sentado en el suelo. Si antes de que la luz del sol se volviera completamente operativa sobre el trabajo del día. El agua venía de una cisterna comunitaria o del pozo cercano y debía ser cargada en cántaros de barro pesados, tarea que generalmente recaía sobre las mujeres y los niños mayores. El agua no era potable en el sentido moderno con frecuencia, y las infecciones gastrointestinales eran una causa común de muerte infantil en ese mundo. 1 de cada 3 niños no llegaba a los 5 años de vida en la Palestina del primer siglo. Yeshua se levanta sin hacer ruido. Lo observas. Hay algo en la forma en que este niño se mueve, que es difícil de describir con palabras precisas, pero imposible de ignorar. No es arrogancia, no es timidez, no es la energía dispersa e inquieta de los niños de esa edad. Es una especie de serenidad que parece mayor que su cuerpo. Sus ojos, oscuros como los de todos en esa aldea, observan con una atención que parecería excesiva para su edad, si no fuera porque en ese mundo, crecer rápido no era una metáfora, sino una necesidad de supervivencia. Los niños de Nazaret aprendían el oficio de su padre desde los 7 u 8 años. Estaban ayudando en el trabajo real desde los 10. Para los 12, muchos ya contribuían económicamente al sustento familiar de manera significativa. La infancia como la entendemos hoy, como un espacio protegido de educación gradual y juego libre prolongado, no existía. Existía la preparación acelerada para la vida adulta.
Y en el caso de los niños judíos piadosos, esa preparación incluía un elemento que lo dominaba todo: la Torá. El niño Yeshua conocía las Escrituras de una manera que dejaba atónitos a los adultos. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículos 46 al 47, narra el episodio del Templo de Jerusalén cuando Jesús tenía 12 años. Sus padres lo pierden durante 3 días y lo encuentran sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados de su entendimiento y sus respuestas. Ese episodio no es comprensible en toda su magnitud, sin entender lo que significaba la educación judía en el primer siglo. Los niños varones judíos comenzaban su educación formal en la sinagoga local alrededor de los 5 o 6 años. Un sistema que los rabinos describían con la frase Bet Sefer, la casa del libro. Durante años, memorizaban la Torá completa, los 5 libros de Moisés, no en extractos seleccionados, sino en su totalidad. Se estimaba que un estudiante aplicado podía memorizar los 5 libros enteros hacia los 10 años. Luego, venía el estudio del resto de las escrituras hebreas, los profetas y los escritos. Los maestros interrogaban a los estudiantes con preguntas diseñadas para generar pensamiento, no solo recitación. Y los estudiantes podían, en ese sistema, hacer preguntas de vuelta a los maestros como señal de compromiso intelectual y espiritual con el texto. Que el joven Yeshua, un niño de 12 años de una aldea sin nombre, dejara atónitos a los maestros más respetados del templo en Jerusalén, no era un evento menor. Era algo que los propios maestros probablemente no olvidaron jamás. Pero esa mañana en Nazaret, antes de todo eso, el niño simplemente se sienta a escuchar las escrituras que su padre recita en voz baja, mientras prepara las herramientas. La rutina religiosa de una familia judía piadosa en el siglo I era continua e integrada en cada aspecto del día. No había una separación entre lo sagrado y lo cotidiano, porque esa división conceptual no existía en el pensamiento judío de la época. La oración del Shema, tomada del libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». Se recitaba 2 veces al día, al despertar y al acostarse. Las mezuzot, pequeños pergaminos con textos sagrados, estaban fijadas en los marcos de las puertas. Los tzitzit, flecos en las esquinas de la ropa exterior, recordaban los mandamientos en cada movimiento del cuerpo. La semana entera giraba en torno al Shabbat, el 7º día de descanso, que comenzaba el viernes al atardecer con la encendida de las velas y terminaba el sábado al caer la noche con la ceremonia de la Havdalah. El año entero estaba estructurado por las grandes fiestas religiosas: Pesach en primavera, Shavuot en verano, Rosh Hashanah y Yom Kippur en otoño, Sukkot en la temporada de la cosecha, Hanukkah en invierno. Cada fiesta requería preparación, rituales específicos, y en el caso de las 3 peregrinaciones mayores, Pesach, Shavuot y Sukkot, un viaje a Jerusalén que la familia de Nazaret realizaba a pie, en una caminata de unos 150 kilómetros de ida. Esa caminata la habrías hecho tú también. Imagínate esto. El camino desde Nazaret a Jerusalén en el primer siglo no era una ruta pavimentada ni señalizada. Era una serie de senderos de tierra y roca que cruzaban valles, subían colinas y atravesaban aldeas intermedias. El grupo que viajaba generalmente era grande porque la seguridad en los caminos dependía de los números. Bandidos y salteadores eran una amenaza real en las rutas galileas y samarias. Las familias judías viajaban en caravanas de parientes y vecinos, lo que explica perfectamente por qué Joseph y Mariam tardaron un día entero en darse cuenta de que el niño Yeshua
No estaba con ellos en el regreso desde Jerusalén. Asumieron que estaba con otros niños o parientes en el grupo numeroso. El calor del camino en primavera podía ser sofocante, con temperaturas que alcanzaban los 35 grados en los valles bajos. El polvo se pegaba a la ropa, al cabello, a los labios. El agua escaseaba entre fuente y fuente. Los pies, calzados con sandalias de cuero crudo, acumulaban ampollas y cortes en los caminos pedregosos. Y sin embargo, esas peregrinaciones no eran vividas como un sacrificio, sino como una de las experiencias más poderosas y significativas del calendario religioso judío. Llegar a Jerusalén, ver el templo desde la cima del Monte de los Olivos, con su revestimiento de mármol blanco y sus placas de oro que reflejaban el sol como un espejo gigante, era una visión que hacía que el camino desapareciera de la memoria inmediatamente. El templo de Herodes era, sin exageración, una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. El historiador judío Flavio Josefo, que vivió en el siglo I y cuya obra La Guerra de los Judíos constituye una de las fuentes históricas más importantes para entender la Palestina de esa época, describió el templo reconstruido por Herodes el Grande como una estructura que competía con cualquier edificio del mundo romano en grandiosidad. La plataforma del templo, conocida como el Monte del Templo, medía aproximadamente 480 metros de norte a sur y 300 metros de este a oeste, una superficie total de casi 150.000 metros cuadrados, el equivalente a 20 campos de fútbol modernos. Las paredes que sostenían esa plataforma artificial sobre el monte Moriah estaban construidas con bloques de piedra caliza de dimensiones extraordinarias. Algunos de esos bloques, que aún pueden verse hoy en la base del muro occidental en Jerusalén, pesan hasta 600 toneladas. El historiador y arqueólogo Dan Bahat ha documentado que la piedra más grande identificada en esos muros mide 13,6 metros de largo y pesa aproximadamente 570 toneladas. Cuando esas piedras fueron cortadas, transportadas y colocadas sin grúas modernas, sin maquinaria hidráulica, usando sistemas de palancas, rampas, rodillos y el trabajo coordinado de miles de trabajadores. Herodes el Grande comenzó la reconstrucción del templo alrededor del año 20 a.C. y la obra continuó durante décadas después de su muerte, completándose finalmente apenas unos años antes de que el ejército romano de Tito lo destruyera completamente en el año 70 de nuestra era. Ese templo que el niño Yeshua vio por primera vez cuando tenía 12 años fue destruido cuando tenía aproximadamente 37 años. Lo vio en su máxima gloria. Y hay algo que pocas personas consideran al reflexionar sobre la vida de Jesús en Nazaret. En ese mundo, la idea de que Él era el Mesías prometido no era una abstracción teológica lejana. Era la expectativa más ardiente y urgente de toda la nación judía, y había estado siéndolo durante siglos. La palabra Mesías en hebreo, Mashiach, significa simplemente el ungido, y hacía referencia a la promesa registrada en decenas de textos proféticos del Antiguo Testamento sobre un descendiente del rey David, que vendría a restaurar el reino de Israel, liberarlo de sus opresores y establecer un reino de justicia y paz que no tendría fin. El libro del profeta Isaías, escrito aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús, contiene en el capítulo 9, versículos 6 y 7, una de las descripciones más específicas y poéticas de ese Mesías esperado. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el dominio reposará sobre su hombro, y su nombre se llamará Admirable, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. De lo dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino. Esa promesa tenía 700 años de antigüedad
cuando Yeshua la memorizaba de niño en la sinagoga de Nazaret. Y tenía, desde el punto de vista cristiano, su nombre escrito en ella. Pero en Nazaret nadie lo sabía todavía. O quizás él mismo apenas lo sabía de una manera que las palabras no podían contener. Imagina lo que era ser ese niño con esa conciencia creciente en un cuerpo pequeño, en una casa pequeña, en una aldea pequeña. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 52, resume años de vida en una sola frase de una economía verbal extraordinaria. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Esa frase contiene 4 dimensiones de desarrollo: intelectual, física, espiritual y social. Se no dice que llegó ya completo, dice que creció, que hubo un proceso, que la sabiduría se fue expandiendo, que la gracia fue aumentando, que el cuerpo fue cambiando. Lo que esa frase implica sobre la experiencia interior de ese niño es casi demasiado profundo para ser procesado de una vez. Que el Hijo de Dios, si aceptamos esa afirmación teológica central del cristianismo, experimentó el proceso de aprender, de crecer, de comprender progresivamente, de desarrollarse dentro de los límites de una naturaleza humana real y completa. No fingió no saber, aprendió, no simuló ser niño, fue niño. Y en Nazaret, ser niño tenía texturas específicas y cotidianas que es importante reconstruir. Los niños de Nazaret jugaban, y hay evidencia arqueológica de juguetes en sitios de excavación del Israel del primer siglo. Pequeñas figuras de barro con forma de animales, canicas de piedra pulida, trompos tallados en madera. Jesús jugó. Corrió en los campos de trigo y olivo que rodeaban la aldea. Subió a los árboles. Se lastimó las rodillas en las piedras. Tuvo amigos. El texto de los evangelios canónicos no menciona estos detalles porque no era el propósito de los evangelios registrar la infancia cotidiana de Jesús, sino dar testimonio de su identidad y su misión. Pero los evangelios apócrifos del siglo II, textos no incluidos en el canon bíblico que la Iglesia rechazó por diversas razones teológicas, como el llamado Evangelio de la infancia de Tomás, se intentaron llenar ese vacío con historias que reflejan más las especulaciones teológicas de su época que datos históricos verificables. Lo que el Evangelio de Lucas sí nos dice, en el capítulo 2, versículos 39 al 40, es que la familia regresó a Galilea, a Nazaret, y que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Fortalecía. Ese verbo implica esfuerzo físico, trabajo. El cuerpo de Jesús fue construido por el trabajo manual desde la infancia. El oficio de nágar dejaba marcas en el cuerpo. Las herramientas que Yosef usaba y que Yeshua aprendió a usar desde pequeño incluían el hacha de piedra o metal para partir madera, el formón para tallar y dar forma, el mazo de madera para golpear, la sierra de dientes metálicos para cortar tablones y para el trabajo en piedra, el cincel y el martillo de hierro. Las virutas de madera se acumulaban en el suelo del taller y tenían un olor particular, fresco y vegetal, que impregnaba la ropa y el cabello. El polvo de piedra caliza era más fino y penetrante, se metía en los pulmones y en los ojos, y los constructores del primer siglo que trabajaban con piedra toda su vida desarrollaban con frecuencia enfermedades respiratorias en su madurez. Las manos del nagar eran ásperas, callosas, con las articulaciones engrosadas por años de trabajo repetitivo, con herramientas pesadas. Cuando Jesús extendió esas manos sobre los enfermos que sanó, cuando tomó la mano de la hija de Jairo en Marcos capítulo 5 versículo 41, cuando tocó al leproso en Lucas capítulo 5, versículo 13, con un gesto que era en sí mismo un escándalo social, porque nadie tocaba a un leproso. Esas eran las manos de un constructor.
como de alguien que había pasado años aprendiendo a dar forma a la materia bruta. Hay una ironía profunda y hermosa en eso que pocos han señalado con la claridad que merece. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, describe a Jesús con una de las afirmaciones teológicas más densas de toda la Biblia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La tradición cristiana identifica a ese verbo, en griego logos, con Jesús mismo, lo que significa que aquel por quien, según esa afirmación, todas las cosas del universo fueron creadas, pasó sus años de formación humana aprendiendo a dar forma a la madera y la piedra en una aldea sin importancia de Galilea. Y el creador del cosmos aprendiendo a usar un formón. El arquitecto de las galaxias aprendiendo a calcular el ángulo correcto de un techo para que el agua de lluvia drene correctamente. Esa imagen no disminuye la teología, la profundiza hasta un punto que hace que la mente necesite detenerse. En Nazaret, la sinagoga era el centro de la vida intelectual y espiritual de la comunidad. La sinagoga no era simplemente un lugar de culto en el sentido moderno. Era simultáneamente la casa de reunión comunitaria, el tribunal local para asuntos civiles menores, la escuela primaria de los niños y el archivo de los textos sagrados de la comunidad. En Nazaret, la sinagoga era probablemente un edificio modesto, no tan elaborado como las sinagogas que los arqueólogos han excavado en Cafarnaúm o en Gamla, pero funcionalmente idéntico en su propósito. Los rollos de las escrituras, pergaminos de cuero animal cosidos a mano y escritos con tinta a mano por escribas especializados, eran los objetos más valiosos de la comunidad. Un rollo completo del libro de Isaías en el primer siglo era el equivalente a meses o años del salario de un artesano. El hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto en 1947 en las cuevas de Qumrán, que incluyen entre sus piezas más notables el rollo completo de Isaías, datado en aproximadamente el año 125 a.C., es la mejor evidencia arqueológica disponible de cómo lucían esos textos que Yeshua leía en la sinagoga de Nazaret. El mismo texto, las mismas palabras, las mismas profecías sobre el Mesías que él memorizaba desde niño. Y luego llegó el día en que él mismo leyó de ese rollo en esa sinagoga. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículos 16 al 21, narra el regreso de Jesús adulto a Nazaret después de comenzar su ministerio público. Entra en la sinagoga el día de Shabbat, le dan el rollo de Isaías, lo abre y lee en el capítulo 61, versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Luego cierra el rollo, lo devuelve al asistente y dice: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». La reacción inicial de la sinagoga es de asombro, pero rápidamente se convierte en rechazo. Los vecinos, los mismos que lo conocieron de niño, que dicen con incredulidad en Lucas capítulo 4, versículo 22, ¿no es este el hijo de José? La familiaridad se convierte en obstáculo. Conocen al carpintero. No pueden ver al Mesías. Jesús responde con una de sus frases más densas: «De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra». Y cita dos historias del Antiguo Testamento. La viuda de Sarepta, a quien el profeta Elías ayudó durante la sequía en 1 Reyes, capítulo 17, y el general sirio Naamán,
a quien el profeta Eliseo sanó de lepra en 2 Reyes, capítulo 5. Ambos extranjeros, no israelitas, que recibieron el favor de Dios cuando Israel lo rechazó. La congregación, furiosa, lo arrastra hasta el borde de un precipicio para arrojarlo. Él pasa en medio de ellos y se va. Eso ocurrió en la misma sinagoga donde él había aprendido a leer las escrituras de niño. ¿Se puede sentir el peso de eso? Piensa por un momento en lo que ese momento significaba desde adentro. Volver al lugar donde creciste. Ver los mismos rostros que te conocieron cuando eras pequeño. Los vecinos que te vieron aprender a caminar. Los hombres que trabajaron con tu padre. Las mujeres que hablaron con tu madre en el pozo. Los niños con los que jugaste en esos mismos callejones de piedra caliza. Y decirles algo que ninguno de ellos está preparado para escuchar. Saber, desde el principio, que van a rechazarte. Que la familiaridad va a ser exactamente el muro que los separe de lo que más necesitan. Esa no es solo una escena de un texto antiguo. Eso es algo que muchos de los que están viendo este video han vivido de alguna forma. El rechazo de los tuyos. La indiferencia de los cercanos ante lo que has llegado a ser. Y la invisibilidad dolorosa de ser conocido desde siempre y, sin embargo, no ser visto en lo que realmente importa. Jesús lo vivió primero, en Nazaret. Y esa no es la única conexión entre su infancia y el propósito que lo había traído al mundo. Cada elemento de sus años de formación en Nazaret preparó algo. La pobreza de la aldea lo conectó con los pobres de una manera que el privilegio nunca habría podido construir. El trabajo manual lo conectó con los trabajadores, con los que tenían callos en las manos y polvo en la ropa. La marginación geográfica y social de Nazaret lo conectó con todos los que el mundo había descartado como insignificantes. Y el conocimiento profundo de las Escrituras, construido durante años de memorización y estudio en la sinagoga de una aldea sin importancia, lo preparó para cada debate, cada confrontación o cada momento en que los líderes religiosos más poderosos de Israel intentaron atraparlo en sus palabras y él respondió con una precisión que los dejó mudos. No hubo ningún aspecto de su infancia en Nazaret que no sirviera para algo. El profeta Miqueas, escribiendo aproximadamente 700 años antes, había dicho en el capítulo 5, versículo 2, que el gobernante de Israel, cuyo origen era desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, vendría de Belén, no de Nazaret. Jesús nació en Belén, como narra Lucas capítulo 2, durante el censo de Quirino. Creció en Nazaret, como dijeron las profecías que lo llamarían Nazareno. Ambas profecías cumplidas. La vida en Nazaret no fue un accidente geográfico, fue el cumplimiento de algo escrito mucho antes. Y en ese cumplimiento tranquilo, doméstico, polvoriento, que olía a madera cortada y pan recién horneado y humo de leña, algo estaba creciendo que el mundo no estaba listo para contener. Esta mañana en Nazaret, mientras el gallo canta por segunda vez y el sol comienza a subir sobre las colinas de Galilea y el olor del pan en el fuego se mezcla con el polvo del camino y el sonido del cincel sobre la piedra, el niño Yeshua se sienta a desayunar con su familia. Nadie en esa aldea sabe todavía lo que ya está pasando. El mundo sigue girando como si todo fuera normal, como si nada extraordinario estuviera sucediendo en esta casa pequeña, de piedra caliza, en este punto invisible del mapa. Pero tú ya lo sabes, y eso cambia algo en ti, ¿verdad? Porque ver la humanidad real de Jesús, la cotidianidad concreta de sus años en Nazaret, no disminuye la fe, la profundiza, la vuelve más real, más cercana. O el Dios que eligió nacer en un pesebre y crecer en una aldea sin importancia y aprender a usar un formón y subir a pie a Jerusalén en el calor de la primavera, no es un Dios lejano e inaccesible.
Es un Dios que conoce el polvo del camino desde adentro, que sabe lo que se siente cuando los tuyos no te ven, que entiende el cansancio de las manos al final de un día de trabajo, que conoce el sabor del agua escasa en el desierto y la calidez del pan compartido en una mesa pequeña. Si hay algo que este video te deja hoy, que sea esto. La infancia de Jesús en Nazaret no fue un preámbulo irrelevante antes de la historia importante. Fue parte de la historia. Fue el fundamento sobre el que todo lo demás fue construido. Y si hoy sientes que tu vida ocurre en un Nazaret, en un lugar sin importancia, en una circunstancia que nadie considera relevante, que en un momento que parece no tener ningún significado profundo, recuerda que fue precisamente desde ese tipo de lugar, desde ese tipo de silencio y oscuridad ordinaria, desde donde surgió la historia más importante que el mundo haya conocido. ¿Qué ves tú cuando miras tu propio Nazaret? Déjalo en los comentarios. Nos leemos allá abajo. Y si este video tocó algo en ti, compártelo con alguien que necesite saber que su lugar en el mapa también importa, que su historia también está siendo escrita, que el Dios que eligió Nazaret también los eligió a ellos. Suscríbete si quieres seguir haciendo este viaje juntos. Hay muchos más eventos bíblicos que visitar, muchas más mañanas en las que despertar, mucha más historia que sentir desde adentro. Te veo en el próximo.